Después del divorcio, mi esposo me echó de casa sin dejarme ni un centavo. Desesperada, fui a retirar lo que quedaba de la cuenta de ahorros que mi padre había abierto para mí cuando era niña. Pero, de repente, el empleado del banco se puso pálido y dijo: «Señora, rápido, mire esto». Quedé en shock al descubrir que... Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. La lluvia caía con furia contra los cristales del salón cuando abrí la puerta y vi la maleta lista, como una sentencia. No entendí nada al principio, pensé que era una broma de mal gusto, una escena mal ensayada de algún teatro cruel, pero cuando Sergio apareció con los ojos fríos y la voz afilada diciendo: «Esto se acabó», supe que algo profundo y oscuro se rompía dentro de mí. Mi nombre es Isabel Duarte, tengo 38 años y hasta esa tarde, creía que tenía una vida estructurada, sólida, construida con amor y esfuerzo. Nunca imaginé que, en cuestión de minutos, todo lo que yo consideraba mío, mi casa, mi marido, mi futuro, desaparecería como polvo entre los dedos. El corazón me latía como un tambor enloquecido mientras intentaba procesar lo que pasaba, pero cada palabra suya era como una bofetada que me empujaba a una verdad que no quería ver. Aquella tarde no marcó solo el fin de mi matrimonio, marcó el inicio de una historia que cambiaría mi vida para siempre. Estuve casada 15 años con Sergio, un empresario carismático y calculador, de esos que siempre saben qué decir frente a los demás pero se transforman en privado. Su sonrisa encantadora era una máscara que escondía una mente fría y estratégica, acostumbrada a tener el control en todo, incluso sobre mis emociones. Desde el principio supe que era ambicioso, pero lo confundí con determinación. Me enamoré de su seguridad, de esa manera en la que parecía tener un plan para todo, incluso para mí. No sabía que, con el tiempo, ese plan se volvería una jaula disfrazada de estabilidad. Vivíamos en Madrid, en un piso amplio y luminoso que yo misma ayudé a decorar, eligiendo cada detalle como si fuera una extensión de nuestra historia. Las paredes guardaban risas, cenas en familia, los primeros pasos de Lucía y mis noches de insomnio mientras él trabajaba hasta tarde. Era nuestro refugio, o eso pensaba, porque jamás imaginé que un día todo ese amor invertido se convertiría en heridas abiertas. Cada rincón tenía una memoria que hoy me quema, porque entendí que construí un hogar sobre promesas vacías. Esa casa, más que un lugar, era el escenario de una mentira cuidadosamente sostenida. Al principio, nuestro matrimonio fue estable, o al menos eso parecía desde fuera. Éramos la pareja ideal, sonrientes en eventos, atentos con Lucía, educados con todos. Pero había silencios largos, miradas que evitaban encontrarse y gestos de distancia que se fueron haciendo habituales. Yo justificaba todo: está estresado por el trabajo, ya volverá a ser el de antes. Me aferraba a una ilusión porque aceptar la verdad me hubiera obligado a enfrentar un abismo que no sabía cómo cruzar. Pero con el tiempo, Sergio cambió, se volvió frío, distante y obsesionado con el dinero, como si todo lo que no generara ganancias fuera una pérdida de tiempo. Comenzó a hablarme como si fuera una empleada, alguien a quien rendir cuentas, no su compañera de vida. Dejaba de venir a casa por las noches y cuando lo hacía, apenas me dirigía la palabra. Lo que antes era complicidad se convirtió en indiferencia, y lo que era cariño, en un contrato sin emoción. Yo lo miraba y no reconocía al hombre con el que me casé. Siempre me decía que las mujeres no entienden de negocios, y lo repetía con una superioridad que dolía más que cualquier insulto. Usaba esa frase para desacreditar mis opiniones, incluso cuando se trataba de decisiones que afectaban a toda la familia. Si alguna vez intenté opinar sobre algo más allá del supermercado o la escuela de Lucía, me interrumpía con esa sentencia. Lo decía con una sonrisa irónica, como si fuera un chiste privado, pero en el fondo era una forma de hacerme sentir pequeña. Y lo logró, por mucho tiempo. Yo trabajaba medio tiempo como profesora de literatura en una escuela pequeña, donde encontraba algo de paz entre libros y alumnos. Amaba enseñar, pero también era mi forma de mantener una parte de mí viva, lejos del control de Sergio. Por las tardes, cuidaba de nuestra hija Lucía, de 12 años, mi razón más profunda para seguir adelante. Ella no entendía por qué papá ya no reía como antes ni por qué mamá lloraba a escondidas.
Y yo me tragaba las lágrimas, fingiendo que todo estaba bien, como tantas mujeres lo hacen en silencio. Él controlaba todas las finanzas, las tarjetas y hasta mis gastos personales, dejándome apenas lo justo para el supermercado o pequeños gastos escolares. No tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas, y si alguna vez pedía más dinero, me hacía sentir como una mendiga. Cada compra debía justificarla con recibos, como si estuviera en deuda constante. Había días en que tenía que elegir entre comprarme un libro o un café, porque sabía que cualquier gasto extra podía ser usado en mi contra. Vivía en una jaula dorada, donde todo brillaba por fuera, pero por dentro, era puro control. Cuando intenté hablarle de independencia económica, se burló sin disimulo: «No tienes nada sin mí». Esa frase me atravesó como un cuchillo, y aunque intenté discutir, su mirada me congeló. Me di cuenta de que realmente creía eso, que me consideraba una extensión de su poder, no una mujer con voz y valor propio. Me sentí humillada, pequeña, invisible. Pero algo dentro de mí empezó a despertar, aunque fuera solo un susurro, como una semilla de rabia buscando la luz. No imaginaba lo literal que sería esa frase. Porque unas semanas después, entendí que no solo hablaba de mi falta de ingresos o posesiones, sino de un plan cuidadosamente ejecutado para dejarme sin nada. Sergio había preparado cada paso, cada documento, cada movimiento legal para borrarme de su vida y del mapa financiero. Él no solo pensaba marcharse, sino arrancarme de raíz. Y yo no lo vi venir hasta que ya era demasiado tarde. Un día, descubrí un mensaje en su teléfono: «Ya está todo listo para mañana. No se enterará de nada». Me quedé paralizada, con el corazón latiendo en la garganta y la mente corriendo en 1000 direcciones. Al principio pensé que estaba teniendo una aventura, que el mensaje era de otra mujer, y el dolor me invadió como un incendio. Pero pronto entendí que el verdadero engaño era aún más cruel. Él no planeaba ocultarme una infidelidad, planeaba eliminarme de su vida como si nunca hubiera existido. Y ese mensaje fue el principio del fin. Al principio pensé que era una infidelidad, que Sergio se estaba yendo con otra mujer, y eso ya dolía lo suficiente como para dejarme sin aire. Pero a medida que revisé más mensajes y vi nombres de abogados, notarios y correos con documentos adjuntos, entendí que era algo más frío. Estaba organizando un divorcio a mis espaldas, con detalles calculados para dejarme sin defensa ni recursos. No era una traición amorosa, era una traición legal, sistemática, devastadora. Me estaba preparando una caída silenciosa, y yo ni siquiera lo sabía. Fingió un viaje de trabajo a Sevilla, con su maleta elegante y su traje impecable, dándome un beso en la frente como si todo estuviera bien. Le deseé buena suerte, aún sin saber que ese beso sería el último como su esposa. 3 días después volvió, sereno, con una carpeta en la mano y una expresión de absoluto desapego. Me sentó en la sala como si fuera una reunión más y me entregó los papeles del divorcio con una frialdad que me partió el alma. No hubo discusión ni lágrimas, solo un cierre seco y cruel. Dijo con frialdad: «No te amo más. Esta casa es mía. Empaca tus cosas». Lo miré, esperando que se quebrara, que al menos mostrara una sombra de duda o culpa, pero no hubo nada. Su rostro era de piedra, como si yo fuera un trámite más por resolver. Me quedé sin palabras, paralizada, mientras el mundo se desmoronaba frente a mí. No entendía cómo alguien que compartió mi vida 15 años podía echarme así, con esa indiferencia absoluta. Intenté protestar, pedir explicaciones, rogar algo de humanidad, pero él ya lo tenía todo planeado. Su abogado apareció esa misma tarde, con tono cortés pero implacable, explicando que el proceso estaba avanzado y que yo solo debía firmar. Tenían copias, fechas, movimientos bancarios, incluso un inventario de la casa donde todo ya estaba adjudicado. Yo no había sido solo ignorada, había sido borrada del tablero como una pieza inútil. Y esa certeza me rompió más que las palabras. Según el documento, yo no aporté nada al matrimonio, por lo que no me correspondía compensación ni bienes compartidos. Era como si mis años de cuidado, amor, apoyo y maternidad no tuvieran valor legal ni emocional.
Sergio había declarado que todas las propiedades estaban a su nombre y que yo no tenía ingresos significativos. Cada detalle estaba redactado con precisión, reduciéndome a una nota al pie en la historia de su éxito. Me convertí, en papel, en una figura invisible. Me echó literalmente a la calle con una maleta y 50 euros en la cartera, como si fuera una extraña ocupando su espacio. No hubo despedida, ni abrazo, ni un adiós decente, solo la puerta cerrándose a mis espaldas con un clic seco. Caminé sin rumbo, con la maleta rodando tras de mí y los ojos llenos de lágrimas que no me dejaban ver. Nadie en la calle sabía que acababan de destruirme la vida en menos de una hora. Era como si el mundo siguiera girando, indiferente a mi ruina. Lloré en una pensión barata toda la noche, sin saber qué hacer ni a quién llamar. Me sentía humillada, sucia, como si todo lo que fui hubiera sido una ilusión. Miraba el techo, con las sábanas ásperas y el olor a humedad clavándose en mis sentidos, y deseaba despertar de esa pesadilla. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sergio y su frase cruel: «No tienes nada sin mí». Y en ese momento, por primera vez en años, supe que algo en mí debía cambiar. Al día siguiente, recordé algo: mi padre había abierto una cuenta de ahorros a mi nombre cuando yo era niña. Era un recuerdo vago, una conversación lejana que tuve con mi madre antes de que ambos fallecieran. En ese instante, esa chispa de memoria se convirtió en mi única esperanza. No sabía cuánto podría haber, pero era lo único que me conectaba con un pasado más puro, más seguro. Y sin pensarlo dos veces, tomé el metro rumbo al banco donde alguna vez se mencionó esa cuenta. Decidí ir al banco donde la tenía registrada, esperando encontrar aunque fuera unos pocos euros que me permitieran sobrevivir unos días más. Entré con el corazón en un puño, temiendo que la cuenta ni siquiera existiera ya. Me acerqué a la ventanilla con mi DNI en la mano, temblando por dentro pero fingiendo calma. Expliqué mi situación, y la empleada comenzó a revisar el sistema con una lentitud que me desesperaba. Cada segundo ahí se sentía como una eternidad suspendida entre el pasado y el futuro. Llegué al banco con el corazón acelerado, como si todo mi destino dependiera de esa visita. La empleada, joven y amable, me miró con curiosidad mientras escribía mi nombre completo en el sistema. Su ceño se frunció ligeramente al ver la pantalla, y mi estómago se encogió de inmediato. Me pidió que esperara un momento y desapareció por una puerta lateral sin dar más detalles. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien, o que estaba demasiado bien. La empleada revisó la pantalla, frunció el ceño y me pidió un momento con un tono que no supe descifrar. Me quedé sola frente al mostrador, con las manos sudadas y la mente girando en mil posibilidades, desde una cuenta cerrada hasta un error legal. Sentía que cada paso que había dado hasta ese banco podía terminar en otro golpe, otra decepción. Miraba a mi alrededor buscando respuestas en las caras de desconocidos, como si alguien pudiera decirme qué pasaba. Pero solo había silencio, ese silencio que anticipa algo grande. Minutos después, llamó al gerente, un hombre mayor de traje sobrio que caminó hacia mí con expresión grave. No entendía si era por compasión, preocupación o sorpresa, pero algo en su rostro me decía que lo que venía no era común. Me invitó a seguirlo a una sala privada, y mis piernas apenas respondían mientras lo seguía con el corazón a punto de explotar. En mi cabeza, aún esperaba encontrarme con una cifra baja o un error administrativo. Pero en el fondo, una voz muy baja me decía que esto era distinto. El hombre me miró con una mezcla de sorpresa y respeto que me desconcertó completamente. Me ofreció asiento, con una formalidad inusual para alguien en mi situación aparente, y tomó unos papeles del escritorio con delicadeza. «Señora Duarte, por favor, siéntese», dijo con una voz pausada, casi solemne. Yo apenas podía sentir, tragando saliva, con la sensación de que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría mi destino. Nunca imaginé que ese cambio llegaría con cifras y documentos. Dijo: «Señora Duarte, por favor, siéntese». Esa frase retumbó en mis oídos con un peso que no entendía del todo. Me senté con las piernas temblorosas, apoyando el bolso en el regazo como si me diera seguridad. Él abrió una carpeta con cuidado,
como quien manipula algo valioso, y sus ojos no se apartaban de los míos. En ese instante, sentí que el aire se volvía más denso, que algo más grande que yo estaba a punto de revelarse. Y todo en mí se preparó para lo inesperado. Mi estómago se encogió. Pensé que algo andaba mal, que había una deuda oculta o una cuenta congelada, que todo era una ilusión más. Esperaba un golpe, porque ya me había acostumbrado a recibir malas noticias. Miraba sus manos moverse lentamente por los papeles como si buscaran el mejor modo de darme una tragedia. No sabía que lo que estaba por escuchar sería lo opuesto a todo lo que había vivido en los últimos días. Una esperanza inesperada, plantada años atrás. Él me mostró la pantalla y dijo en voz baja: creo que hay un error, su cuenta no tiene 1000 euros. Tiene 10 millones. Las palabras cayeron como una bomba en medio de mi tormenta interna, dejándome sin aliento. Me incliné hacia el monitor como si ver la cifra con mis propios ojos pudiera hacerla más real. 10 millones. No podía ser cierto. Era una cifra que no encajaba en mi historia, en mi vida, en mis días grises de profesora de medio tiempo. Me quedé sin aire. Sentí que el mundo giraba a cámara lenta, que mi cuerpo no reaccionaba aunque por dentro todo vibraba. 10 millones de euros, no podía procesarlo, no podía aceptarlo sin pensar que era una broma cruel del destino. Mis labios intentaron formar una pregunta, pero solo salió un susurro ahogado. El gerente esperaba con paciencia, como quien ya ha visto esa reacción antes. Pero para mí era la primera vez que algo me sorprendía, para bien. Debe ser un error, murmuré, sin atreverme a creer lo que veía, como si mi voz pudiera corregir lo que mis ojos ya habían leído. No confiaba ni en la pantalla, ni en mis recuerdos, ni en la posibilidad de que algo así pudiera ser para mí. Después de tantos años recibiendo migajas, esa cifra parecía de otro mundo. El gerente me miró con comprensión y negó suavemente con la cabeza. No lo es, respondió, y en ese instante sentí que mi historia acababa de cambiar de eje. Pero el gerente explicó que no lo era. Que esa cuenta fue abierta por mi padre con una inversión inicial considerable, que con los años se multiplicó de forma sorprendente. Me mostró los documentos, los movimientos, las fechas, todo estaba ahí, con mi nombre como única beneficiaria. El fondo había sido manejado con estrategia, protegido con cláusulas que aseguraban su crecimiento silencioso. Y lo más impactante, todo fue diseñado para desbloquearse exactamente cuando yo cumpliera 38 años. Me mostró los documentos originales. Mi padre había creado un fondo de inversión a mi nombre, con cláusulas especiales que impedían su uso antes de cierta edad. Era una decisión premeditada, protectora, casi profética. Como si hubiera sabido que en ese punto de mi vida, iba a necesitar una tabla de salvación. Las firmas, los sellos, los montos, todo estaba en orden y era irrefutable. Y en medio de todo ese papel, lo que más me golpeó fue el amor silencioso de un padre que pensó más allá de la muerte. Todo el dinero provenía de sus negocios antes de morir, reinvertido durante 20 años por una firma que seguía sus instrucciones al pie de la letra. Había elegido fondos estables, con cláusulas de bajo riesgo, como si supiera que algún día esa fortuna salvaría mi vida. Cada decisión financiera estaba pensada con precisión, y todo estaba firmado por él en mi nombre. No era casualidad ni suerte, era previsión pura y amor transformado en estrategia. De pronto, comprendí que no estaba tan sola como creía. Yo no podía acceder a él hasta cumplir los 38 años, y ese límite se respetó hasta el último segundo. Era una condición inquebrantable que él dejó escrita con tinta firme, asegurándose de que no pudiera ser manipulada por nadie, ni siquiera por mí misma antes de tiempo. Como si supiera que solo a esa edad tendría la fuerza y la claridad para usar ese dinero con sabiduría. No era solo una herencia, era una lección. Una puerta que se abría solo cuando yo estuviera lista para cruzarla. Y ese día, justamente ese día, había cumplido 38. Era tan exacto que me pareció imposible no creer en el destino. Lo que había empezado como el peor cumpleaños de mi vida, con mi mundo hecho pedazos, se transformaba ahora en un renacimiento inesperado.
Las lágrimas que corrían por mis mejillas ya no eran de tristeza, sino de una mezcla extraña de alivio, incredulidad y gratitud. Ese día ya no sería recordado por la traición, sino por la oportunidad. El sistema lo desbloqueó automáticamente al verificar mi DNI, como si mi padre aún estuviera presente, activando esa protección en el momento preciso. El gerente me explicó que la cuenta estaba programada con tecnología de activación automática al cumplirse los requisitos establecidos. Todo era legal, blindado y diseñado para evitar cualquier intervención externa. Mientras él hablaba, yo solo podía mirar ese número increíble en la pantalla, aún sin creerlo del todo. Pero ya no tenía dudas, esa fortuna era mía. Mi padre había pensado en todo, incluso en protegerme de alguien como Sergio. Era como si hubiera intuido que algún día su hija estaría indefensa frente a un hombre que intentaría destruirla. Esa previsión me rompía por dentro, porque durante años creí que estaba sola, sin respaldo, sin fuerza. Y de pronto, ahí estaba él, hablándome desde el pasado, diciéndome, no estás vencida. En ese momento supe que tenía que reconstruirme, por mí y por él. Lloré frente al escritorio, temblando de emoción y rabia contenida, mientras el gerente me ofrecía un vaso de agua que apenas pude sostener. Cada lágrima era una descarga de todo lo que había callado, todo lo que había soportado, todo lo que había perdido. Era un llanto distinto, profundo, que nacía desde el centro mismo de mi alma. No lloraba por tristeza, sino por liberación. Por primera vez en años, sentí que el peso en mi pecho comenzaba a ceder. El gerente me entregó una copia del contrato. Su padre fue un hombre muy inteligente. Asentí en silencio, acariciando los papeles como si fueran una carta escrita con amor. Cada firma, cada cláusula, cada cifra, todo hablaba de un hombre que había amado sin límites, incluso más allá del tiempo. En esa sala bancaria, entre números y documentos, yo me reconciliaba con mi historia. Y por primera vez, dejé de sentir vergüenza por haber sido traicionada. Yo solo podía sentir con lágrimas en los ojos, sin encontrar palabras que pudieran expresar la mezcla de emociones que me recorría. El miedo, la vergüenza, la rabia, todo comenzaba a transformarse en una determinación nueva. No era solo dinero, era dignidad, era la oportunidad de levantarme con la cabeza en alto. Apreté los papeles contra el pecho como un escudo, como una promesa silenciosa. Y supe que no volvería a ser la misma mujer que había sido echada a la calle. Ese fondo no formaba parte del régimen matrimonial, porque era herencia anticipada y patrimonio privativo, según las leyes vigentes. Eso significaba que Sergio no tenía ningún derecho legal sobre ese dinero, por mucho que intentara reclamarlo. Todo estaba respaldado, protegido y documentado con una precisión inquebrantable. Lo que me arrebataron por años, ahora regresaba a mí con una fuerza imposible de ignorar. Y por primera vez, yo tenía el control. Legalmente, Sergio no podía reclamar ni un céntimo. Ni siquiera un euro. Ninguna estrategia legal ni chantaje emocional le serviría para tocar esa fortuna. Era mía, limpia, justa, fruto del esfuerzo de un padre que creyó en su hija hasta el final. Me sentí protegida, poderosa y por fin libre de sus cadenas. Ya no era la mujer abandonada, era una heredera inesperada con un futuro por reconstruir. Legalmente, Sergio no podía reclamar ni un céntimo. Lo confirmé en voz baja con el gerente, quien me explicó que todo lo relacionado con ese fondo estaba blindado por la ley como herencia personal. No importaba que estuviéramos casados, ni los años compartidos, ni los bienes en común, esto era mío y solo mío. Esa información me dio una paz nueva, casi desconocida, como si la justicia empezara a equilibrar la balanza. Por fin tenía algo que él no podía controlar ni destruir. Esa noche dormí por primera vez sin miedo, en una habitación modesta alquilada por unas semanas, pero que se sintió como un palacio. No importaban las paredes sin decorar ni la cama dura, por dentro, algo en mí se había encendido. Dormí abrazada a los papeles, con una calma que no sentía desde que era niña. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve pesadillas ni desperté con sobresaltos. Era el comienzo de mi libertad, aunque aún no supiera qué haría con ella.
Al día siguiente, fui a un abogado para revisar mi situación, aún con el temor de que hubiera algún detalle oculto que pudiera arruinarlo todo. Me recibió con respeto, revisó cada documento con precisión, y al terminar, levantó la vista y dijo: «Felicitaciones, señora Duarte. Todo está en orden». Sentí un alivio tan profundo que casi se me escapó una risa nerviosa. Era verdad. Lo tenía todo, al menos lo suficiente para empezar de nuevo con dignidad. Él confirmó todo: su marido no tiene derecho sobre ese dinero. Todo es suyo. Esas palabras me recorrieron como una corriente eléctrica, devolviéndome el sentido de justicia que tanto había perdido. Me explicó con calma cada paso que debía seguir, desde bloquear posibles movimientos de Sergio hasta proteger legalmente a Lucía. Su tono era firme, sin adornos, pero me devolvía poder. Y por primera vez, me sentí capaz de enfrentar lo que viniera. Me explicó que podía demandar a Sergio por desalojo ilegal y daño moral, y que había base legal suficiente para llevarlo ante un juez. Podía pedir compensación económica por los años dedicados al hogar, por la humillación sufrida, por el abuso psicológico. Escucharlo me llenaba de rabia contenida, pero también de una sed de justicia que iba creciendo dentro de mí. No se trataba de venganza, era reparación. Era ponerle nombre y consecuencia al dolor. Decidí no hacerlo aún. Quería actuar con cabeza fría, sin dejarme llevar por el rencor ni por la furia momentánea. Sabía que si iba a dar batalla, debía estar preparada, con estrategia, como él siempre hacía. No iba a convertirme en lo que él fue conmigo. Esta vez, mis decisiones serían limpias, firmes y por mí. Lo primero era reconstruirme, no destruirlo a él. Mientras tanto, Sergio comenzó a llamarme, furioso porque el banco le había rechazado un préstamo sin darle explicación. Yo no le contestaba al principio, pero los mensajes se volvían cada vez más agresivos. «¿Qué hiciste? Tú moviste dinero de mi cuenta». Me acusaba como si aún tuviera poder sobre mí, como si yo tuviera que explicarle algo. Lo que no sabía era que ya no tenía ninguna llave para entrar en mi vida. Dijo: «¿Tú moviste dinero de mi cuenta?», con una mezcla de rabia y desesperación que nunca antes le había visto. Lo escuché por el altavoz, en silencio, saboreando cada palabra como quien por fin deja de temerle al monstruo. Ya no me temblaban las manos, ni la voz, ni el corazón. Esperé a que terminara su ataque, y entonces respondí con una calma que lo desarmó. Era mi turno de hablar. Respondí con calma: «No, Sergio. Solo estoy recuperando lo que me pertenece». Se hizo un silencio largo al otro lado de la línea, como si no pudiera procesar que yo hablara con esa seguridad. Ya no era su esposa sumisa, ni su sombra obediente, era una mujer que había vuelto a nacer. Colgué sin esperar su respuesta. Y en ese clic seco, sentí que algo dentro de mí se cerraba para siempre. En pocos meses, su empresa comenzó a hundirse, como si la vida misma empezara a cobrarle todo lo que me hizo a mí. Las deudas ocultas salieron a la luz, los socios se alejaron, y los clientes dejaron de confiar. Descubrí que había hipotecado propiedades sin declararlo, mintiendo incluso a sus propios abogados. El castillo que había construido sobre mentiras comenzaba a derrumbarse. Y yo solo observaba desde lejos, en silencio. Descubrí que tenía deudas y había hipotecado propiedades sin declararlo, usando sociedades falsas y documentos manipulados. Todo lo que parecía éxito era en realidad una fachada a punto de caer. Su imperio se sostenía con mentiras, como nuestro matrimonio. Los bancos comenzaron a cerrarle puertas, los inversores se alejaron sin mirar atrás. Y por primera vez, Sergio se enfrentaba al fracaso, solo, sin nadie a quien culpar. Yo, en cambio, abrí una pequeña fundación con parte de mi herencia, para ayudar a mujeres en situaciones como la mía. No era caridad, era justicia. Mujeres echadas de sus casas, silenciadas, anuladas por parejas que las hicieron creer que valían menos. Les ofrecíamos asesoría legal, apoyo emocional y herramientas para empezar de nuevo. Cada historia que escuchaba me recordaba quién había sido, y lo lejos que estaba ahora de esa versión rota de mí misma.
Me mudé a una casa modesta pero mía, con Lucía y una sensación nueva de libertad que llenaba cada rincón. Pintamos las paredes juntas, elegimos los muebles, colgamos fotos sin pedir permiso a nadie. No era una mansión, pero era un hogar lleno de paz y verdad. Lucía volvió a sonreír, volvió a dormir sin miedo. Y yo, por fin, comencé a respirar sin sentir que debía pedir perdón por existir. Sergio trató de volver, alegando que había cometido errores, con una voz falsa cargada de culpa fingida. Me llamó una tarde, diciendo que quería hablar, que merecíamos otra oportunidad, que aún éramos una familia. Supe que no era amor, sino desesperación. Su castillo se caía a pedazos y buscaba dónde sostenerse. Pero yo ya no era su refugio, ni su víctima. Lo miré a los ojos y dije, los errores se perdonan. La crueldad, no. Él bajó la vista, sin poder sostener mi mirada, como si por fin entendiera que había perdido algo que nunca valoró. No grité, no lloré, no me rebajé. Solo dije lo necesario, con la voz firme y el alma tranquila. Y en ese silencio entre nosotros, sentí que se cerraba el último capítulo de una historia dolorosa. Meses después, lo vi en un bar, arruinado y solo, con la camisa arrugada y la mirada vacía. Ya no era el hombre imponente que alguna vez dirigió empresas y reuniones. Ahora era apenas una sombra, ignorado por los mismos que antes lo adulaban. No me vio, o fingió no verme. Pero yo sí lo vi, y vi también la justicia que a veces tarda, pero llega. Supe que había perdido todo, negocios, socios y reputación, y que su nombre ahora estaba asociado al fracaso. Nadie lo buscaba, nadie lo defendía. Algunos conocidos decían que estaba bebiendo más de lo que debía, que vivía en un apartamento prestado. Yo no celebré su caída, pero tampoco la lamenté. Solo confirmé que el tiempo revela lo que las máscaras intentan esconder. En silencio, sentí compasión, pero ninguna pena. No porque fuera cruel, sino porque aprendí que uno no puede salvar a quien no quiere cambiar. Yo lo quise, lo cuidé, lo sostuve, pero él eligió destruirme. Y ahora, cada consecuencia que enfrentaba era fruto de sus decisiones. Yo ya no era su sombra, ni su soporte, ni su excusa. Porque comprendí que la vida se encarga de ajustar las cuentas mejor que cualquier abogado. Lo que el sistema no castiga, la vida lo corrige con precisión. Nadie puede dañar tanto sin pagar un precio, aunque a veces tarde en llegar. Y cuando llega, no hace ruido, cae, como una verdad imposible de esquivar. Y yo, libre, fui testigo de todo, sin mover un dedo. Invertí parte del dinero en estudios para mi hija y en un proyecto literario que siempre había soñado. Escribir era mi forma de sanar, de poner en palabras todo lo que alguna vez me rompió. Lucía me veía teclear durante horas, y a veces me preguntaba, ¿estás escribiendo sobre ti, mamá? Y yo sonreía, porque la respuesta era sí. Pero también escribía sobre todas las mujeres que vuelven a empezar. Lucía me abrazó un día y dijo, mamá, el abuelo te protegió incluso desde el cielo. La miré sin poder contener las lágrimas, porque esa frase sencilla llevaba toda la verdad que había descubierto en silencio. Mi padre no solo me dejó un fondo de inversión, me dejó un escudo, una red invisible que me sostuvo cuando más lo necesité. A través de ella, también protegió a su nieta, asegurando que ninguna de las dos quedara expuesta al abandono. Su amor trascendió el tiempo y la ausencia. Y tenía razón. Mi padre no estaba, pero su presencia se sentía en cada paso que daba desde aquel día en el banco. Era como si me hubiera dejado un mapa invisible para salir del laberinto, una última enseñanza para cuando ya no pudiera hablarme. Cada decisión suya ahora tenía sentido, cada restricción, cada cláusula. No lo entendí cuando tenía 20, ni 30, pero ahora, a los 38, lo veía con absoluta claridad. Él me conocía más de lo que yo misma me conocía. Comprendí que mi padre no solo me había dejado dinero, sino dignidad y una nueva oportunidad. Me dio la posibilidad de rehacer mi vida desde un lugar de autonomía, sin deberle nada a nadie. Me recordó, desde su silencio eterno,
que el valor de una mujer no se mide por lo que otros le permiten tener. Recuperé mi voz, mi fuerza, mi identidad. Y con eso, construí no solo un nuevo presente, sino un futuro en el que mi hija crecería libre. Sergio intentó demandarme, pero perdió. El juez confirmó que no tenía derecho sobre nada. Sus argumentos fueron débiles, sus intenciones evidentes, y la ley no tardó en dictar justicia. Me senté en esa sala con la frente en alto, sin rencor, solo con firmeza. Él apenas podía mirarme, rodeado de papeles que no significaban nada. Porque al final, la verdad se impone, incluso para quienes viven de manipularla. En la última audiencia, el juez dijo algo que nunca olvidaré: a veces, la justicia tarda, pero llega. Esa frase se me quedó grabada como un tatuaje invisible en el alma. No por él, sino por mí. Porque durante mucho tiempo creí que nadie me escucharía, que la verdad se perdería entre excusas y poder. Pero ese día, la justicia tuvo nombre, rostro y sentencia. Y yo fui testigo de su llegada. Salí del tribunal con la cabeza en alto y lágrimas de alivio, no por haber ganado, sino por haber resistido. Cada paso hasta allí estuvo lleno de dolor, miedo y soledad, pero también de coraje y determinación. No fue fácil, pero valió la pena. Recuperé algo más grande que una casa o una cuenta bancaria, recuperé el derecho a elegir mi propio destino. Y eso, no tiene precio. No recuperé al hombre que amé, pero recuperé algo mucho más valioso: mi libertad y mi paz. Aprendí que amar no siempre es suficiente, y que a veces lo más valiente es dejar ir. Sergio fue parte de mi historia, pero no sería su final. Lo que empezó como una caída se transformó en una reconstrucción. Y desde las ruinas, floreció una mujer que nunca volvería a permitir que la apagaran. Hoy, cada vez que entro a un banco, no pienso en dinero, sino en el poder de una mujer que aprendió a levantarse de las ruinas. Ya no temo las cifras ni las decisiones. Sé quién soy, sé lo que valgo y sé lo que merezco. No fue suerte, fue supervivencia. Y ahora, uso mi historia no para recordar el dolor, sino para inspirar a otras a encontrar su propia salida. Porque no importa cuán fuerte caigas, ni cuán sola te sientas. Siempre hay una semilla de poder dentro de ti, esperando el momento exacto para brotar. A veces llega con un golpe, otras con un milagro, pero siempre está ahí. Lo importante es no olvidar quién eres, incluso cuando otros quieran borrarte. Porque mientras tengas voz, todavía puedes escribir un nuevo capítulo. Y yo lo escribí. Con lágrimas, con rabia, con amor, pero lo escribí. Esta es mi historia. Mi renacimiento. Y aunque comenzó con una traición, terminó con libertad. La vida siguió su curso, pero ya nada fue igual. Cada día que pasaba era una reafirmación de mi nuevo yo, una mujer que había aprendido a no depender del amor que lastima ni del poder que somete. Me redescubrí en las cosas simples: una tarde leyendo, una comida hecha con calma, un silencio que no pesaba. Aprendí que no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, solo libre. Y esa libertad se convirtió en mi mayor tesoro. Lucía creció viéndome de pie, no destruida. Le enseñé, con actos más que con palabras, que nadie tiene derecho a definirnos por lo que perdemos, sino por lo que decidimos construir después. La veía escribir en su diario, sonriendo, y entendí que había roto un ciclo sin darme cuenta. Le había regalado una madre auténtica, no perfecta. Y eso era más de lo que yo alguna vez tuve. Publicar mi libro fue cerrar una herida y abrir una puerta. Conté mi historia con nombres cambiados, pero con el alma expuesta. Al principio temí ser juzgada, pero lo que recibí fue una ola de mujeres que me dijeron: gracias por escribir lo que yo no me atrevo a decir. Nunca me sentí tan acompañada como en ese momento. No estaba sola. Ninguna de nosotras lo está. Un día, una joven llegó a mi fundación con los ojos llenos de miedo y los brazos cruzados como escudo. Me recordó a mí. La escuché, le ofrecí un té, y no dije nada hasta que ella estuvo lista para hablar. Al final me abrazó y susurró: gracias por no juzgarme.
Y entendí que todo lo que viví tenía sentido solo si servía para tenderle la mano a otra. Mi historia no tuvo un príncipe que regresara arrepentido, ni una reconciliación romántica. Tuvo justicia, reconstrucción y verdad. Aprendí que el amor más importante es el que nace de una misma, cuando decides dejar de esperar que alguien más te rescate. Ya no espero, actúo. Ya no mendigo amor, me lo doy. A veces camino por las calles de Madrid y paso frente a aquella casa que un día llamé hogar. No siento rabia. No siento nostalgia. Siento distancia. Porque lo que me ataba a esas paredes ya no existe. Mi verdadero hogar está donde están mi paz y mi voz. Y eso no se compra ni se pierde. Nunca volví a saber mucho de Sergio. Alguien dijo que se fue a vivir al extranjero, intentando empezar de cero. No le deseo mal, pero tampoco bien. Le deseo conciencia. Porque lo que él destruyó en mí, yo lo reconstruí. Pero lo que él perdió, puede que nunca lo recupere. He vuelto a confiar, pero no desde la necesidad, sino desde la elección. He conocido personas nuevas, amistades sinceras, hombres diferentes. Pero esta vez, sé lo que merezco. Ya no negocio mi valor por compañía. Y si vuelvo a amar, será como soy ahora, completa. Mis días ya no están marcados por el miedo al futuro, sino por la gratitud de haber sobrevivido al pasado. Me levanto cada mañana sin cuentas pendientes conmigo misma. Eso es libertad. Eso es amor propio. Eso es haber ganado, aunque nadie más lo haya visto. Cierro los ojos y aún puedo ver el momento en que ese gerente me dijo que la cuenta tenía 10 millones. Pero lo que verdaderamente valía no era la cifra. Era saber que alguien, desde el amor, me había dejado una salida. Una llave que abriría mi futuro justo cuando más lo necesitaba. Eso era el verdadero regalo. Esa cuenta no me cambió, me despertó. Me recordó quién era, quién fui y quién podría volver a ser si tenía el valor de intentarlo. Fue un acto de amor diferido que me alcanzó cuando estaba a punto de rendirme. Y me devolvió la vida. A veces escribo cartas que nunca envío. A mi madre. A mi padre. A esa Isabel que lloraba en la pensión sin saber cómo seguir. Le escribo para decirle que lo logró. Que no se equivocó en resistir. Que un día, todo su dolor se convertiría en fuerza. Y ahora, cuando mi hija me pregunta si aún creo en los milagros, le digo que sí. Pero que los milagros no siempre caen del cielo, a veces vienen en forma de decisión. De no rendirte. De volver a levantarte incluso cuando ya no crees en ti. Mi historia no fue perfecta. Fue real. Dolió. Cambió. Enseñó. Pero al final, me dejó exactamente donde debía estar, conmigo misma. Y si eso no es un final feliz, entonces no sé qué lo es.